una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. De transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Buenas oyentes de Voces de Lucha. En el programa de esta semana vamos a referirnos al pasado 1 de mayo. Por supuesto que estamos refiriéndonos a una jornada donde se conmemora y donde se replantea nuevamente la lucha de la clase obrera. En este sentido, en nuestro país, la situación de la clase obrera en este 1 de mayo, sabemos que es extremadamente complicada, ¿no? Ya lo hemos estado desarrollando en programas anteriores, pero nos hemos referido a la situación de la pobreza que golpea a la clase trabajadora, donde cientos de miles de trabajadores viven bajo los umbrales de la pobreza que el propio gobierno, que el propio Estado burgués reconoce, donde nos hemos referido a los paupérrimos niveles salariales, donde más de 600.000 trabajadores, según palabras del propio gobierno, ganan el equivalente a unos 25.000 pesos, lo cual es absolutamente insuficiente para poder sobrevivir, lo cual lleva a estas cifras de pobreza que se mencionan, y lo cual lleva también a procesos como el endeudamiento de las familias trabajadoras, que también hemos comentado en audiciones anteriores, donde 600.000 personas, o casualidad coinciden números, 600.000 familias trabajadoras no pueden acceder al pago de sus deudas. Todos sabemos la calecita de endeudarse, sacar un préstamo para consumir y luego sacar otro préstamo para pagar el primero y así caer en las cadenas de la usura que constituyen las financieras, las tarjetas de crédito, todo por supuesto apañado por el gobierno, porque en última instancia sabemos que todos estos sectores, todos estos representantes del sector financiero responden en realidad a grandes bancos, a grandes sectores financieros. Por lo tanto reciben todos los beneficios del gobierno de turno, del Estado en general. Esta es la base donde se encuentra la clase obrera, la base material en la cual desarrollamos nuestra vida, los trabajadores de nuestro país. Ya lo hemos comentado en audiciones anteriores con mayor extensión. Y en este contexto se produce la conmemoración del 1 de mayo, donde en el acto central el PIT-CNT, como no puede ser de otra manera, con todas sus corrientes, se dedican a arrodillarse frente al gobierno, a enviar el mensaje de que la clase trabajadora debe seguir generando expectativas en que el gobierno del Frente Amplio vaya a traer algún cambio, con el cuco de la derecha, señalando diferencias, señalando que, por ejemplo, según López, el vicepresidente del PIT-CNT, en este presupuesto que presenta el gobierno el año pasado, a diferencia del anterior, no es un presupuesto del ajuste duro y directo, será un ajuste encubierto gracias a la acción en parte de la burocracia sindical frente amplista, pero es ajuste igual y ha constituido un aumento de impuestos, aumentos de tarifas y el mantenimiento de toda una estructura impositiva que carga a los trabajadores para mantener los beneficios del gran capital. Por supuesto que eso se calla la boca, este señor y todos los de su calaña que integran la dirección de la cúpula sindical de PIT-CNT, que obviamente para cuidar sus puestos, sus viajes de lujo, sus sillones a los cuales están atornillados hace décadas en muchos casos, tienen que dedicarse a ser lo más serviles posibles al gobierno de turno, particularmente a los gobiernos frente amplistas, que es de donde provienen todos, ¿no? Toda esta gente que se dedica a hacer carrera política usando las organizaciones sindicales, organizaciones sociales, gente que aspira a integrar algún ministerio, alguna dirección, alguna secretaría, algún carguito en el Estado, bien remunerado y con privilegios
más de los que tienen hoy en día, traicionando a la clase obrera abiertamente cada vez que pueden. Pues bien, esta gente obviamente que se dedica a, encubriendo con alguna crítica extremadamente suave, a alabar al gobierno frente amplista y en reafirmar el hecho de que de generar expectativas en los trabajadores hacia algún supuesto cambio que podría venir de la mano de este gobierno. Cuando justamente este gobierno está anunciando que, como ya lo mencionábamos en audiciones anteriores, en la rendición de cuentas lo que se viene es un nuevo ajuste, una nueva vuelta de tuerca sobre los trabajadores, nuevos aumentos de impuestos, recortes en servicios sociales, mantenimiento de los niveles salariales paupérrimos, etc. Mientras pasa todo esto, la burocracia sindical le habla al gobierno diciendo que bueno, que debe tener en cuenta, que debe mejorar las expectativas de los trabajadores y que espera que esos anuncios no se lleguen a cumplir, etcétera, etcétera. También esta burocracia sindical señala como un logro el nivel de acuerdo en los consejos de salario, tanto sector privado como sector público del año pasado, cuando lógicamente hubo acuerdo porque ellos renunciaron a cualquier reivindicación de los trabajadores, renunciaron a plantear cualquier mejora salarial, cualquier mejora en condiciones de trabajo. Por eso es que hay acuerdo. Cuando una parte, los que se arrogan el hablar en nombre de cientos de miles de trabajadores de nuestro país sin consultar a ninguno, cuando esa gente entrega absolutamente todo a las patronales, el gobierno, obviamente que va a haber acuerdo. Y las patronales festejan y el gobierno se encuentra contento haciéndole los mandados al gran capital. No es otra cosa más que eso, el discurso del PIT-CNT. Obviamente no se puede esperar nada más de esta gente. Obviamente no es posible esperar ningún tipo de cambio en la política de la burocracia sindical frente amplista, más que sea en el sentido de profundizar este sometimiento total a los intereses del capital. El PIT-CNT, encabezado por la burocracia sindical frente amplista, es una herramienta de sometimiento de los trabajadores a las patronales y al gobierno. Es una herramienta que trabaja todos los días para dividir a los trabajadores, para aislar las luchas, para debilitar al movimiento obrero. Es una herramienta que debe ser superada, el PIT-CNT. En este sentido, hay posicionamientos de otros sectores que se plantean a la izquierda de la burocracia sindical, a la izquierda del Frente Amplio, pero que van a los mismos actos del Frente Amplio, terminan yendo a hacerle número a la burocracia y estar en el mismo lugar que están los ministros, los legisladores, incluso de diferentes partidos políticos, ni siquiera solamente los Frente Amplistas, como si alguna diferencia hubiera. En ese sentido, estos sectores de la izquierda se plantean reclamos a la burocracia por un PIT-CNT independiente del gobierno, que el PIT-CNT haga un paro de 24 horas, que el PIT-CNT esto, que el PIT-CNT lo otro, como si la burocracia sindical fuera a cambiar algo simplemente porque algunos sectores le reclamaran públicamente alguna postura más radical. Estos sectores lo que plantean es una política de seguidismo a la burocracia frente amplista, porque lo que hacen es actuar constantemente en las organizaciones sindicales para acoplarse a la estructura existente, para buscar tener algún carguito en alguna dirección sindical, algún carguito como delegado, alguna federación o alguna mesa representativa. Festejan como grandes logros cuando en la mesa representativa de contrabando logran meter alguna resolución que no se la esperaba a la burocracia sindical. Como si la burocracia sindical cuando quisiera y en el momento que quiera no puede dar vuelta completamente a la situación porque tienen la absoluta mayoría y el control de toda la estructura del PIT-CNT. Y más aún, como si la burocracia sindical no operara con una lógica, que es la lógica burocrática, que domina toda la estructura, no solo del PIT-CNT, sino de toda la estructura sindical. Y este es el gran tema en el cual tenemos que comenzar a discutir. La lógica con la que funcionan, en particular el clasismo, la lógica con la que funcionan en general los sindicatos, es la lógica de la burocracia. Es la lógica de pensar que porque se accede a algún carguito en alguna dirección,
se puede empezar a cambiar algo. En realidad, la situación del movimiento obrero uruguayo es paupérrima. La debilidad de nuestra clase es muy fuerte. El movimiento sindical ha sido prácticamente destruido por la burocracia sindical frente amplista. Los sindicatos se vacían de trabajadores. Los trabajadores se desafilian de los sindicatos, desencantados ante la falta de respuesta de las direcciones y de la estructura general del sindicato ante los problemas que viven día a día. La imagen que tienen los trabajadores de los dirigentes sindicales es, lógicamente, la de unos arribistas que hacen política, que hacen carrera para llegar a ocupar cargos cada vez más altos, usando la plata que el trabajador con gran esfuerzo aporta mes a mes y sin aportar nada en el desarrollo de la lucha, de la organización de la clase trabajadora y mucho menos en mejoras para las condiciones de vida de la clase. Esa es la situación del movimiento sindical actual. El desánimo campea, el desaliento entre los sectores más inquietos, los sectores que se plantean la necesidad de cambiar algo. Justamente es ahí donde estamos convencidos que hay que comenzar a trabajar. Justamente es ahí, entre aquellos sectores, sobre todo trabajadores más jóvenes, sobre todo gente que ha estado en la militancia y que se ha desencantado totalmente ante las 1001 traiciones que lleva adelante la burocracia sindical, luchando constantemente en minoría y chocando de frente siempre contra una estructura que es una verdadera losa sobre la capacidad de organización de la clase. Creemos que estos sectores son los que deben comenzar a organizarse. Creemos que debemos comenzar a organizarnos desde la base, reconstruir agrupaciones sindicales clasistas, independientes de la influencia de cualquier partido político y que no estén atadas a la lógica de luchar desesperadamente por llegar a un carguito de dirección a cualquier costa, sino que es el momento de construir agrupaciones sindicales, agrupaciones en los diferentes espacios de trabajadores, que se planteen el trabajo de base, de reagrupar a los trabajadores más descontentos, a buscar caminos para organizar ampliamente a la base de los trabajadores para llevar a desarrollar posturas de lucha. Solamente desde ahí es posible comenzar a cambiar la correlación de fuerzas actual. Si nos metemos a luchar dentro de la estructura burocrática, la burocracia tiene absolutamente todas las de ganar y terminaremos haciéndole, como generalmente se termina, haciéndoles su trabajo. Creemos, como decíamos, que es momento de reconstruir o de construir agrupaciones sindicales, haciendo trabajo de base, que se planteen la democracia obrera, que se planteen la independencia de clase, que se planteen el enfrentar a cualquier gobierno, a cualquier patrón, sin importar el color político que tenga, que se funcione independientemente de los intereses político-partidarios de cualquier sector, y que justamente comiencen a, como decíamos, con la fuerza de los trabajadores desde la base, en un proceso muy largo, a revertir esta situación donde las cúpulas han vaciado los sindicatos, han vaciado las organizaciones obreras y han debilitado enormemente la capacidad de lucha de la clase. Esa creemos que es la tarea del momento y no, como decíamos antes, la de luchar por ocupar carguitos, alguna delegatura en las estructuras burocráticas que dominan completamente al movimiento sindical de nuestro país. Por nuestra parte, eso es todo. Muchas gracias. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.